Biblia, les pido que abramos nuestra Biblia y vamos a leer primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera carta escrita por el apóstol Pablo a tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos a leer fuertemente esta parte bíblica que es conocida, o bueno, la hemos leído en otras ocasiones, pero que pues trae a nosotros, ¿verdad?, siempre una enseñanza fresca. La palabra de Dios es nueva a cada mañana. Amén. Unidos, leamos fuerte. Ya hemos orado, vamos a leer y enseguida ocupamos nuestro lugar. Fuerte, dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, por favor, dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden ocupar su lugar, por favor? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Voy a pedir que pongamos toda la atención, hermanos, toda la atención, porque quiero decirles que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y Él nos instruye, nos enseña a cada momento. Y para esto también es importante que nosotros nos despojemos de todo aquello que nos distraiga, de todo aquello que perturbe, de todo aquello que pueda, pues sí, estorbar en este momento que es importante. Bien, el tema de este culto de renovación de votos es renovando mis compromisos con Dios. Aleluya. Toca a un servidor hablar en el aspecto material. Y bueno, tomé como base esta parte bíblica por la sencilla razón de que aquí se nos habla de que para Dios no solamente es importante el aspecto espiritual. Pareciera que nosotros, ¿verdad?, cuando venimos a la iglesia, ¿verdad?, o creemos en nuestro Señor Jesucristo, iniciamos en nuestra vida cristiana, hablamos mucho de la vida espiritual y la vida espiritual, y claro que es importante la vida espiritual. Pero encontramos nosotros en la Biblia algo que es muy interesante. Dice: y el Dios de paz os santifique en todo. ¿En qué, perdón? En todo. Otra vez, ¿en qué? En todo. En todo. Fíjense, esa palabra es clave. En todo. Para que vuestro espíritu, la parte de la cual hacemos mención constantemente, el alma, ¿sí?, nuestra verdadera personalidad, esa parte que decide, esa parte que entregará cuentas a Dios, alma, y luego dice, alma y cuerpo, la parte material nuestra, sea guardada o sea guardado entero. ¿Sí? Entonces, para Dios esto es mucho, muy importante. En estos días leía, ¿verdad?, no era un debate, sino más bien una conversación que tenía una persona que le decía a un pastor que realmente lo de afuera no importaba. Le decía a este pastor: cuando tú te comes un plátano, ¿qué es lo importante? ¿Qué te comes? ¿Lo de adentro o lo de afuera? El pastor le dice: pues obviamente lo de adentro. Ahí está. Dios no se fija en lo exterior, sino en lo adentro, en lo interno. Y el pastor le dice: cuando tú vas a comprar plátanos, ¿en qué te fijas? ¿En lo de adentro o en lo de afuera? En lo de afuera. ¿En qué nos fijamos? Entonces, ¿ambas cosas son importantes? Sí. Y obviamente aquella persona se quedó y dice: no, pues sí tiene razón. Es decir, hermanos, no debemos nosotros mutilar la personalidad que Dios nos ha dado como seres humanos. Es decir, nuestro ser completo, el ser, la esencia de lo que somos, no debe ser mutilada. Hay algo que, bueno, lo voy a decir porque sé lo que estoy diciendo y lo digo con el temor de Dios. Nosotros muchas veces cuando viene una persona nueva decimos: ahí viene un alma. Y realmente no viene un alma. Bueno, no solamente un alma, no viene flotando el alma como un ente ahí incorpóreo. No,
viene una persona. ¿Sí o no? Viene una persona que tiene un cuerpo, viene una persona que tiene un alma, que tiene necesidad de Dios, amén. Viene un espíritu ahí, es una persona. La Biblia está diciendo, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguno tal vez se preguntará y dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo material? Yo pensé que íbamos a hablar de la construcción, del trabajo en el templo, en la obra de Dios. Es que hay algo muy interesante, hermanos. Miren, vamos a ver lo que dice, primero que nada, cuando hablamos nosotros de lo material, estamos hablando de una palabra que en su etimología significa dos cosas. La primera palabra es la palabra endomesis en griego. ¿Cómo dije? Endomesis en griego, que significa cosa construida, cosa hecha o cosa estructurada. Eso significa endomesis. Y también material. Viene también la palabra sarkikos, ¿cómo dije? Sarkikos. Sería un poco raro, ¿verdad? Porque es en griego, no es en nuestro idioma, pero es la etimología del idioma griego en que fue escrita esta parte bíblica. Sarkikos, que significa carnal, de carne, y significa también cuerpo. De tal manera que cuando nosotros estamos hablando de que debemos renovar nuestro compromiso en la parte material, nos estamos refiriendo a las cosas construidas, a las cosas estructuradas. Estamos hablando también de nuestro cuerpo y estamos hablando también de lo carnal, de lo físico. Por eso tomé esta parte bíblica como referencia para ver que lo material a los ojos de Dios es importante. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sabemos sí que lo corporal, lo material es momentáneo, sí. Pero en la Biblia encontramos que Dios se preocupa por esa parte material. Vamos a verlo rapidísimo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 8. Voy a leerlo lo más rápido posible porque son varias citas. Primer libro de los Reyes 19, 3 al 8. Dice la Biblia. Habla de Elías, el profeta. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echóse debajo del enebro y quedóse dormido. Y he aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, fuerte, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta o un pan, una torta cocida sobre las ascuas o sobre las brasas, y un vaso de agua, y comió y bebió, dice, y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle, diciendo: levántate, come, porque grande camino te resta. Y levantándose pues, comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, etc. Y sigue la lectura ahí. Elías estaba pasando por un momento muy difícil. Estaba pasando por un momento, ¿verdad?, en que, bueno, ya saben la historia, la mayoría. Él fue pues prácticamente amenazado. Había una sentencia sobre su cabeza. Él estaba señalado a morir, ¿verdad? Estaba perseguido a muerte. Bien, él huye al desierto, como ya la mayoría lo sabemos. Voy a tratar de resumir. Y dice la Biblia que viendo el peligro se levantó y se fue por salvar su vida. O sea, él no hizo alarde, él no dijo: a ver si pude con 400 y otros 300 profetas falsos. ¿Qué más da una mujer que me amenace? No tengo miedo. No. Como humano, es más, Santiago dice que Elías era semejante también a nosotros. Amén. Sí. Él tenía necesidades. La Biblia nos dice que este hombre, viendo el peligro, se levantó y se fue por salvar su vida. Caminó
por el desierto un día de camino, y ya cansado, ya solo en el desierto, se sentó debajo de un enebro y se puso a pensar, se puso a reflexionar, y él dijo: ¿de qué me sirve esta vida? ¿Por qué me siento así? Estoy en peligro, estoy aquí solo. Es decir, tuvo una crisis él existencial, vamos a llamarle de esta manera, y él deseaba morirse. Pregunto a ustedes, honestamente, ¿cuántos en algún momento, fíjense lo que le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes en algún momento ha pasado por su mente el deseo de morir? Por tristeza, por problema, por dificultad, por desánimo, por lo que sea. ¿Cuántos en algún momento han sentido el deseo de morir? Levanten su mano. Hasta arriba, para no sentirme tan solo. Bueno, la mayoría. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido eso. Ojalá me muriera en este momento, ¿sí o no? A veces por coraje, a veces por tristeza, a veces porque nos sentimos solos, etc. Elías pasó por esa situación. Y miren que Dios es bueno, hermano. Dios, al ver la necesidad de este hombre, a ver que estaba solo, a ver que estaba deprimido, que estaba triste, que quería morirse, y aparte de esto tenía hambre y sed, Dios no envió al ángel Miguel, rápido, Gabriel, ve rápidamente y ve con Elías, porque como que ya anda claudicando en la fe. Dile que se ponga a orar en este momento, que repase los escritos de Moisés. No, dice la Biblia, fíjense, dice la Biblia, oh, Dios es bueno, bendito sea su nombre. Un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Tenía una necesidad física en ese momento. Amén. ¿Sí o no? Dios conoce nuestra condición, dice la Biblia. Él sabe qué es aquello que nos aqueja, aquello que nos preocupa. No es malo, no está mal que alguien se preocupe. Ojo, hay una diferencia entre preocuparse, entre ocuparse, entre afanarse. O sea, la Biblia dice: es bueno que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo. Amén. ¿Sí o no? Claro que sí. Y una persona no está pecando por querer tener un terreno, por querer tener una casa. ¡Ay, qué materialista eres! No es así. Dios conoce nuestras necesidades. La Biblia dice, nada más que la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Nuestro Señor Jesucristo también enseñó: más buscar primero, y lo demás, ¿sí? Pero aquí la Biblia nos dice que el ángel le habla y le dice a Elías: levántate, come. Entonces él miró, y al lado de su cabeza un pan, es lo que dice aquí, una torta. No se van a imaginar una torta de jamón, por favor, no, es un pan cocido a las brasas. Imagínese usted que no ha comido en un día completito. Estar caminando en el desierto, donde no hay sombra, donde todo es sequedad, nopales, magueyes, cactus, etc. Y camina, y después encuentra un pequeño árbol que dice: ay, bueno, aquí por lo menos un momentito de eso. Y tiene un hambre, y tiene tanta hambre que se queda dormido o dormida. Y en eso despierta y están ahí unas brasas. Y hay un pan ahí recién horneado. Imagínese ese pan. ¿Ya se lo imaginó? Ya hasta se me antojó y eso que acabo de comer. Obviamente, o sea, sería un regalo, o sea, ¿qué probabilidades hay que en el desierto se encuentre un pan? Pero obviamente Dios tenía cuidado de su siervo. No se le apareció ahí un pan duro, no. Un pan cocido en las ascuas. ¿Y él qué hizo? Le dio una mordida, 2 mordidas. Se sentía tan triste que dejó por ahí el pan y se volvió a dormir. Hermanos, Dios a nosotros nos bendice constantemente y no nos damos cuenta, hermanos. Ay, bueno, no me va a alcanzar el tiempo, eso es seguro. Pero la cuestión es aquí, dice la Biblia, y el ángel, volviendo el ángel, la segunda vez le tocó y le dijo: levántate, come, porque gran camino te resta. En fin, hay una explicación muy interesante aquí, pero la cuestión es de que Dios se preocupaba, o se preocupa, mejor dicho, por la necesidad material de sus hijos.
¿Cuántos de ustedes se gozan cuando sus hijos le entran así con ganas a la comida? Ay, gloria a Dios. Ustedes compran algo especial y lo llevan a casa. Miren, hijos, ahí les traje unos taquitos. Allá pidió 30 allá de la taquería al pastor. No haciendo alusión. Ok, bueno, ahí está. Y los hijos, sí, papá. Ay, mamá, mira, trajo tacos mi papá, y etcétera. Y empiezan a comer. ¿Es una bendición? Sí. ¿Se goza usted como adulto, como padre, madre? Amén. ¿Ustedes creen que Dios no se gozará al ver que nosotros disfrutamos de lo material que Él nos da? Claro que sí, hermanos. No olvidemos esa parte de Dios. Pero bueno, aquí nos está hablando de compromisos. Es algo muy interesante. Miren, vamos a leer San Mateo 25. San Mateo 25, de gloria a Dios. 25, del 35 al 45. Repito, esto usted lo sabe. Dice 25 al 45. Leo, dice. Dios bendito. 35 al 45. Muy bien, dice. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Hasta ahí lo dejamos. Más adelante dice de los que no lo hicieron, porque por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Hermanos, pareciera que nuestro trabajo como cristianos es leer la Biblia. ¿Sí es leer la Biblia? Sí. ¿Sí es orar, hermanos? Amén. ¿Sí es ayunar? Gloria a Dios. Pero pareciera que ahí, sí, perdón, se me olvida, operar, construir templos, eso es todo, o hablarles a otras personas. Pero, hermanos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, hay más cosas que nosotros debemos tomar en cuenta en relación a lo material. Por eso dije al principio, el significado etimológico de la palabra material tiene que ver con construir, con estructurar, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con lo carnal, en el buen sentido, obviamente, no con lo humano, sino con lo físico. Nuestro Señor Jesucristo dijo, literalmente, Él personalmente, nuestro Señor Jesús, dijo, ¿verdad? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped, me recogiste, desnudo, me cubriste, enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y venisteis a mí. Perdón. Gloria a Dios. Ese es parte del trabajo del cristiano. Si usted pensó que ese era el trabajo del siervo de Dios, está equivocado. Es un trabajo de todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es importante, perdónenme, es que bueno, ya no sé. Siempre que se me calienta la espalda empezamos a toser. Bueno, gracias, muy bien. Bueno, entonces les decía a ustedes, hermanos, que esto es muy importante que no lo olvidemos. No olvidemos esta grande verdad. Es importante orar, es importante ayunar, es importante conocer las Escrituras. Por supuesto que sí, pero nuestro trabajo va más allá. Hermanos, delante de Dios, Dios lo sabe, no lo iba a decir, pero tengo que comentarlo porque viene a colación con esto. El día del congreso, el concilio allá que tuvimos los pastores, hubo necesidad de pedir una copia al pastor de Puebla. Y él me dice, ¿sabes qué? Aquí está, sácale copias, etcétera. Y en algún momento pues yo escuché que quien estaba exponiendo al final dijo, quien se va a salir de una vez, sálgase esto y aquello, porque pues bueno, no, que haya interrupciones. Y obviamente, sí, la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje merece respeto. Y dije, Dios mío, pues de una vez ahorita salgo y voy al carro, a la camioneta, por el folder, y mientras me meto en la camioneta, mientras estaba ahí,
voy viendo como un muchacho va pasando descalzo, y un pantalón como recortado hasta aquí, negro, literal, Dios sabe, literal, la piel negra, una playera sucia, corta, y toda la piel llena así de cochambre, pues el cabello pegado, y el muchacho caminaba así encorvado y apenas si podía. Yo adentro de la camioneta y lo observé como iba bien lento. Entonces yo observo por el espejo retrovisor y veo a este muchacho, y cuando lo veo empiezo a pensar muchas cosas, y lo voy a decir. Dije, allá adentro debatiendo, que si esto, que si aquello, que si estos principios, que si esto más, que si la doctrina, que si cuántas cosas, y está bien. Pero me puse a pensar, cuando hay tanta necesidad afuera con la gente, y mientras yo estaba reflexionando en eso, dije allá adentro, como bien se dijo, ¿verdad?, en una de las oraciones, Señor, que no haya esto, que no haya aquello, muchas cosas que a veces se infiltran dentro de la iglesia, dentro del mismo ministerio, dentro del mismo pastorado, ¿verdad?, que si esto, que si aquello, que si cuántas cosas dentro de las cuatro paredes de la iglesia, cuando la necesidad está afuera. Y en eso se me pasó la reflexión, y el muchacho se fue y desapareció por el retrovisor. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿y qué hice? O sea, ya reflexioné, ya pensé, ya esto, y ya no aguanté. Salí de la camioneta, la cerré y dije, tengo que encontrar un lugar donde vendan unas tortas, quesadillas o algo, no sé. Y caminé, encontré una tienda, no había por ahí, le digo, ¿tienes algo? Y no tengo. Bueno, entonces tomé ahí panes, tomé algunos yogures, algunas cosas pues. Pero, aclaro, Dios sabe en qué sentido lo estoy diciendo. Dios conoce, y esto es para enseñanza, no para ego, no. Me acerco, llegué hasta la avenida, y no estaba el muchacho, ya cuando le veo, ya iba avanzando, ya había avanzado. Llegué hasta donde estaba él, lo toqué en el hombro y le digo, oye, mira, toma, esto es para ti. Y le digo, ven, ¿puedo platicar contigo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. ¿Cuántos años tienes, Juan? 26 años. ¿Qué pasó contigo, Juan? Pensé que era una persona, un indigente, que ya ven que algunos tienen algún trastorno o algo que esté por ahí en la calle, ¿verdad? Pero no, él tenía una lucidez, él tenía una claridad. Empecé a platicar con él, ¿por qué estás así? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué hay de tu familia? ¿Por qué vives en la calle? ¿Por qué llegaste a este estado? ¿Qué te pasó? Etcétera. Empecé a platicar con él, y miren, Dios sabe, los ojos de este muchacho se le empezaron a llenar de lágrimas, y así con una camisa blanca, y pues salir de ahí, de la reunión nuestra, y la gente se nos quedaba mirando, él muy sucio, y yo platicando con él. Le digo, ven, siéntate aquí en la banqueta, vamos a platicar un momento. Digo, ¿qué pasó contigo? Y me platicó su historia, no se las voy a contar, es muy larga. La cuestión es de que, hermanos, le di un abrazo y le digo, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios te ama. Dios puede cambiar tu vida, pero todo está en que tú quieras, Juan. Digo, ¿y sabes por qué salí? Primero porque yo me imaginé y vi en ti, dije, ¿qué pasaría si uno de mis hermanos estuviera en esa condición? ¿Qué pasaría si uno de mis hijos estuviera metido en la droga y anduviera allá en la calle así como tú? ¿Qué pasaría de mí mismo si yo en un momento de descuido, de lo que sea, llegara a esa condición? Dios te puede cambiar, Juan. ¿Me permites hacer una oración por ti? Sí, y ora por él ahí en la plena calle. Terminamos, me platicó que sobre un accidente, que estaba vendiendo unos chicles ahí para un medicamento, para un medicamento que le hacía falta. Fuimos a la farmacia y todo, etcétera. Le digo, mira, en esa calle más adelante hay dos más, das vuelta a la derecha, ahí está el templo, el Tesalónica. Preguntas por tal pastor, ahí te van a ayudar. Yo vengo de lejos, me voy a regresar al rato, pero mira, busca a Dios. Dios te ama. Y le di un abrazo en la calle y regresé a la camioneta y me puse a llorar, la verdad. Y me puse a pensar y dije, Dios, la verdad que estamos perdiendo el tiempo en muchas cosas que son importantes, sí, hermanos, sí, pero estamos omitiendo otras más que para Dios son importantes. Vengan, benditos de mi Padre, pásenle, entren, gócense. Miren, esto es lo que yo había preparado. Todo aquello que escucharon muchas veces con todos los pastores que estuvieron en las iglesias donde se congregaron. Esto es
para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo, estuve en la cárcel, estuve desnudo y ustedes me vistieron. Señor, pero no me acuerdo cuándo. ¿Te acuerdas cuando lo hiciste a aquella muchacha? ¿Te acuerdas cuando lo hiciste a aquella ancianita? ¿Te acuerdas cuando lo hiciste con aquel joven? ¿Te acuerdas cuando aquel enfermo de cáncer ya en la fase terminal? Tú, es que tengo mucho trabajo, pero bueno, dejaste todo aquello y fuiste a verlo. ¿Te acuerdas? Sí, Señor, sí me acuerdo. Por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Pero la pregunta es, ha pasado un año, ya pasó el 2018, olvidemos del 17 para atrás. ¿Qué se hizo en el 2018? ¿Cuántos enfermos usted visitó? ¿A cuántos les dio de comer? ¿A cuántos les invitó un vaso de agua? ¿A cuántos los visitó en la cárcel? ¿A cuántos se despojó de la chamarra, del suéter con este frío que hace y le dijo, toma, es para ti? Y dicho sea de paso, le dije, ¿qué número causas? Yo traigo calcetines, no hay problema, te dejo mis zapatos de aquí a la camioneta 5 calles, no me pasa nada. Señor. Hermanos, estamos errando en muchas cosas. Nos está faltando tener ese corazón que Dios tenía hacia la humanidad. Vean lo que dice la Biblia, por favor. Dios es bueno. San Juan 19, 14 al 12. Glorifica a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dele gloria a Dios. Dice la Biblia en San Juan 14, 12. De cierto, si lo tiene, lea conmigo. De cierto os digo. Una vez más, por favor. De cierto digo, el que cree las obras que yo hago también estas hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Uno de los errores grandes que se están cometiendo en este tiempo es una interpretación incorrecta de las Sagradas Escrituras. Doctrinas, denominaciones enteras se han dejado llevar por versículos aislados. Y eso es un error enorme. Muchas veces hay gente que ha tomado este versículo para hablar y para decir, tú crees en el Señor Jesucristo, mira las señales, los milagros, todo eso que Él hizo, tú puedes hacerlo y aún más grande, porque la Biblia está diciendo, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Error garrafal. Y denominaciones de años, denominaciones que tienen infinidad de miembros. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo afirmó y dijo, de cierto, es decir, les aseguro, les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. La palabra griega para obras es la palabra ergón, una palabra que en su significado original significa trabajo, tarea o empleo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, el que en mí cree, levante la mano todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, de gloria a Dios. Levante la mano todo aquel que cree en el Señor Jesús. Usted, lo dijo Jesús, no yo. Usted dijo, manifestó creer en el Señor Jesucristo. Aquí dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, es decir, el trabajo, el empleo, la tarea que yo hago, Él también lo hará. Y mayores tareas, mayores trabajos, mayores empleos que estos hará, porque yo voy al Padre. Su ministerio duró solamente 3 años. Yo ya me voy. Alguien tiene que seguir con el trabajo. ¿Quién? La iglesia. ¿Cuáles milagros? Sí, claro, yo sé. San Marcos capítulo 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Sí, perfecto, sí. Pero lo dice San Marcos. Aquí está refiriéndose, de acuerdo a la palabra ergón, a tarea, trabajo, a empleo. No dunamis, que es manifestación de poder. Eso es diferente. Entonces, hermanos, si hemos creído en el Señor Jesucristo,
Es importante que tomemos en cuenta que Él en su palabra nos dice que hagamos el trabajo, la tarea que Él hizo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que tenemos viene de parte de Él. Amén. Gloria al Señor. Todo.